Mis padres se bautizaron como testigos de Jehová en la primavera de 1954, cuando yo tenía unos 4 años de edad. Aceptaron las enseñanzas con mucho entusiasmo. Al cabo de 2 años, como creían que el Armagedón era inminente, vendieron su casa nueva en Phoenix, Arizona y voluntariamente se mudaron donde había más necesidad. Mi padre fue nombrado siervo de congregación, ahora se llama superintendente presidente, de la congregación de Cottonwood, Arizona. En aquel tiempo, la congregación se componía de nuestra familia de 3 miembros y un testigo muy mayor llamado Winifred Olney. Para 1960, se había convertido en una congregación pequeña pero celosa, de más o menos una docena de familias, entre 50 o 60 personas según recuerdo. Papá puso en práctica su español del instituto y empezó un pequeño estudio de la Biblia entre un grupo de personas de habla española en la zona. En 1960, mi padre asistió a la escuela del Ministerio del Reino, en la Granja del Reino de la Sociedad Watchtower en Ithaca, Nueva York. Mientras estuvo allí, se le animó a que ensanchara su servicio. Al cabo de un año, a requerimiento de la sociedad, se mudó a El Centro, en el Agrícola Imperial Valley del sur de California, donde sirvió como siervo de congregación en una congregación de habla hispana. En aquel tiempo, mi madre y yo empezamos a aprender español. Ella tuvo más dificultades que yo en aprenderlo, y hasta este día todavía no lo habla con fluidez. Un par de años después, se nos pidió que no mudáramos a una pequeña congregación de habla española en Casa Grande, Arizona. Mis padres me animaban mucho a que hiciera el precursorado de vacaciones durante las vacaciones del instituto, lo que solía hacer. Después de que me graduara en 1967, empecé el precursorado regular. Como resultado de ello, fui exento del servicio militar. Recibí la clasificación 4 de ministro de religión, por la oficina de reclutamiento. En la Asamblea de Distrito de 1968, y por sugerencia de mis padres, empecé mi servicio en las oficinas centrales de los Testigos de Jehová, conocido por los testigos como Bethel en Brooklyn, Nueva York. Se me invitó a servir allí como voluntario el 14 de noviembre de 1968. En Bethel, trabajé duro en cualquier tipo de trabajo que se me asignaba para hacer. También me dediqué mucho a aprender todo lo que pude acerca de las enseñanzas de la Watchtower. Se me avisó para que me mantuviera alejado de las malas asociaciones, de modo que elegía como compañeros a testigos maduros, muchos de los cuales servían en los departamentos de redacción, servicio y otros, donde estaban asignados los testigos más respetados, leales y maduros. Yo soy extrovertido y hago amigos fácilmente, de modo que llegué a estar muy unido a ellos. Mi buena voluntad para el trabajo duro y una actitud natural para el trabajo que se me asignaba, resultó en que se me dieran más responsabilidades, en general muchas más de lo que era usual para alguien de mi edad. Al poco tiempo de que se me invitara a Bethel, mis padres, animados por mi ejemplo, empezaron a servir como precursores. Al cabo de un par de años, se invitó a mi padre a servir como superintendente de circuito, trabajando en las congregaciones de habla española del sur y norte de los Estados Unidos por unos 20 años. En mi congregación local yo mismo también recibí responsabilidades a pesar de lo joven que era. Fui nombrado miembro del comité de servicio en mi congregación cuando tenía 19 años, y después anciano cuando tenía 21. El siguiente año fui nombrado anciano de Bethel como tal, dirigí la palabra como representante de la Watchtower en sus asambleas, estuve como orador principal en la asamblea de distrito en Roanoke, cuando tenía unos 25 años. En varias ocasiones se me envió también como orador principal a reuniones especiales en las que asistieron miles de personas, como en San Antonio, Texas, y a Chicoutimi, Quebec, Canadá. Al cabo de un año de haber entrado en Bethel, fui asignado a la gran prensa en la que se hace la revista La Atalaya. Un año después, llegué a ser el responsable de varias prensas. A la edad de 27 años fui nombrado superintendente de toda la imprenta. Mientras tanto, aumentó mi amistad con miembros maduros y de responsabilidad de la familia de Bethel, y eso me permitió tratar con más profundidad asuntos acerca de las enseñanzas y funcionamiento de la organización. Debido a que tengo una voz grave, se me invitaba con regularidad a llevar a cabo las grabaciones que se usan en los conocidos dramas que se presentan cada año en las asambleas de verano de los testigos. Esto también me brindó muchas oportunidades para poder considerar la política doctrinal y de organización de la Watchtower. También colaboré en un programa semanal de radio patrocinado durante algunos años por la Sociedad Watchtower a mediados de los años 70.
Más tarde, en 1973, me sentí atraído por una preciosa joven que también era miembro de Bethel y a quien conocía un poco desde que llegó allí en diciembre de 1971. Nos enamoramos y comprometimos, y nos casamos el 25 de mayo de 1974. Al igual que yo, Gloria era muy celosa con respecto a la sociedad Watchtower y estaba muy dedicada a su trabajo en Bethel. Ambos decidimos dedicar nuestras vidas completamente a servir de tiempo completo en las oficinas centrales durante los pocos años que quedaban antes del Armagedón. A todas las personas nuevas que entraban en Bethel se les pedía que leyesen toda la Biblia. Aunque yo había sido testigo por unos 10 años, me bauticé en 1959, nunca antes había hecho eso. Me emocionó leer la Biblia, pero también surgían en mi mente muchas preguntas que me inquietaban. Nunca me había detenido a leer la Biblia y a estudiarla, aunque naturalmente daba prioridad a las publicaciones de la Watchtower. Cuanto más leía de las publicaciones de la Watchtower como de la Biblia, más inconsistencias encontraba. Simplemente no podía conciliar las enseñanzas de la Biblia con las de la Watchtower. Al principio, atribuía mi falta de entendimiento a mi juventud y a mi inexperiencia. Pero a medida que el tiempo pasaba y yo mismo llegaba a ser más respetado y confiable, me di cuenta de que podía tratar mis dudas y preguntas con otros, quienes eran miembros respetados del personal de la Watchtower. Me sorprendió ver cómo muchos de ellos luchaban al igual que yo con las mismas cuestiones, y el modo tan inocente que tenían de considerarlas. Fue cuando se publicó el libro Aito Bible Understanding, Ayuda para entender la Biblia, en 1971, cuando se empezó a ver las enseñanzas de la Watchtower de manera diferente. Uno de los cambios que se produjeron fue el nombramiento de un cuerpo gobernante para que dirigiera la obra de los testigos de Jehová en lugar de la más bien secular oficina del presidente. Parece que los muchos cambios de organización que siguieron abrieron la puerta para volver a examinar otras enseñanzas. Si habíamos estado equivocados anteriormente con respecto a tantos aspectos de organización que creímos tenían una sólida base bíblica, ¿no podíamos estar también equivocados en asuntos doctrinales? Yo no era el único que hacía estas preguntas. A medida que la década de los 70 se acercaba a su fin, un creciente número de personas sinceras empezamos a leer otras traducciones de la Biblia diferentes a la que tenía la aprobación de la Watchtower, la traducción del Nuevo Mundo, así como comentarios bíblicos. También empezamos a reunirnos en grupos informales de estudio de la Biblia, donde la estudiábamos sin la ayuda de las publicaciones de la Watchtower. Para el año 1979 estaba convencido de que las enseñanzas de la Watchtower de entonces, no podían conciliarse con la Biblia. Algunos de mis amigos más cercanos y que estaban en altas posiciones en la organización, se expresaron en buena medida del mismo modo. Sin embargo, todavía confiaba en que Dios guiaba la organización y creía que pronto se producirían grandes cambios. Con gran expectación, esperé a que se produjeran. En la primavera de 1980, viajé a Chicago para asistir a una exposición profesional para tipógrafos. Cuando volví, mi esposa me recibió en el aeropuerto con terribles noticias. Se habían llevado a cabo reuniones con dos parejas muy respetadas, miembros de la familia de Bethel. Había rumores de que habían sido acusadas de apostasía. Cuando fueron expulsadas, me sentí completamente conmocionado. Al cabo de un par de días, las noticias corrieron como la pólvora por todo Bethel. Casi como de la noche a la mañana, el ambiente allí había cambiado. Parecía como si a todos se les hubiera dividido en dos clases, los que eran leales a la Biblia y los que eran leales a la organización. Por ese tiempo, mi esposa Gloria empezó a no sentirse muy a gusto en Bethel. Eso no se debía a asuntos